Evangelio de hoy miércoles 2 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo 28 al 34. En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde el sepulcro 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: Id. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y se murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús. Y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato se abre con Jesús pisando la ribera oriental del lago, territorio de los gerasenos o gadarenos, donde la cultura helenista convive con la memoria bíblica en una tensión casi palpable. Para los oyentes judíos, ese margen geográfico era símbolo de periferia moral y religiosa. Ahí se criaban cerdos animales impuros y se levantaban necrópolis excavadas en la roca. Que Jesús, inmediatamente después de calmar la tempestad, desembarque en aquella zona indica que su señorío no se detiene en los confines seguros. Él empuja la misión hacia los espacios donde la muerte, tanto física como espiritual, ha echado raíces y engendra miedo colectivo. Dos endemoniados salen al encuentro. Mateo, a diferencia de Marcos y Lucas, duplica la escena quizá para remarcar el testimonio pleno. La ley requería 2 testigos. O para sumergirnos en la magnitud del dolor. No un caso aislado, sino un fenómeno comunitario, casi epidémico. Su vivienda entre tumbas los describe como exiliados de la vida. Seres humanos con aliento, pero atrapados en el territorio de los muertos. Las tumbas evocan nuestro propio cohabitar con lutos no resueltos. Culpas nonatas y adicciones que nos empujan a frecuentar criptas interiores, donde apenas sobrevivimos, aislados de cualquier interacción sana. La violencia de aquellos hombres feroces en extremo había clausurado el paso habitual. Imaginemos un camino costero que unía aldeas. Ahora desierto porque nadie osa atravesarlo. Así obra el mal. Corta vínculos, levanta fronteras invisibles y cercena el tejido social. Las relaciones humanas quedan rehenes de la agresividad latente. El miedo a encontrarse con el poseído paraliza el tránsito y convierte la ruta en un tabú. Hoy no son cementerios los que bloquean autopistas, sino los aeropuertos de la indiferencia, los callejones de la violencia barrial. Los hilos virtuales saturados de odio. Un nadie pasa que revela cuán fracturada puede quedar. Una comunidad bajo la tiranía de los demonios colectivos. Al vislumbrar a Jesús, los demonios toman la palabra antes que los discípulos. La escena resulta irónica. Quienes debieran saludar al Señor con fe guardan silencio tras él. En cambio, las fuerzas oscuras reconocen su identidad mesiánica, Hijo de Dios, aún contra su voluntad. Esta confesión involuntaria confirma la verdad teológica de que el mal no ignora quién es Cristo. Lo teme porque sabe que su presencia inaugura la desarticulación de todo sistema de opresión. Se cumple aquello de Santiago.
Los demonios creen y tiemblan, aunque esa fe no los salve. El diálogo revela una conciencia en los demonios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Con estas palabras, la narrativa introduce la noción de un horizonte escatológico. Existe un día fijado para el juicio definitivo. Y la irrupción anticipada de Jesús en tierra gentil funciona como prólogo de esa derrota final del mal. Para los discípulos y para nosotros. Es una catequesis sobre la historia. Vivimos entre la primera victoria, la irrupción de Cristo, y la consumación futura. La Iglesia peregrina, pues, no repite un duelo entre fuerzas iguales, sino que proclama una victoria ya iniciada que aguarda plenitud. La petición demoníaca de ser enviados a la piara de cerdos resulta extraña a primeras luces. Refleja la lógica parasitaria del mal. Necesita un recipiente donde alojarse y, ante la expulsión inminente, suplica un reemplazo aunque sea animal. Esto evidencia que las fuerzas oscuras se alimentan destruyendo. Si pierden su presa humana, optan por una segunda víctima con tal de perpetuar su dinámica de muerte. Ahí se desenmascara la estrategia del pecado. Arruinar, desgarrar, corroer todo lo que toque. Sea persona, familia, institución o creación misma. La autoridad de Jesús se condensa en un monosílabo, ide. Tan poderoso que basta para desatar la estampida. No hay conjuros largos, ni gestos teatrales. El Verbo encarnado pronuncia la orden y el mal obedece. La omnipotencia divina se muestra sobria, sin el estruendo de la magia. La palabra de Cristo, performativa, recuerda la de Génesis, hágase. El contraste con nuestros discursos vacíos resulta evidente. Hablamos mucho y transformamos poco. Él habla poco y todo cambia. Los cerdos se precipitan al lago y mueren. La imagen puede escandalizar a sensibilidades modernas. Pero en el marco bíblico funciona como signo sacramental. El agua traga la impureza y la sepulte. Es una señal bautismal invertida, en el Jordán. El hombre viejo muere y surge la criatura nueva. Aquí, los demonios, simbólicamente adheridos a los animales impuros, se hunden en el abismo. El lago actúa como fosa común del mal, prefigurando el lago de fuego apocalíptico donde será arrojado el dragón. Los porqueros, testigos horrorizados, corren al poblado y cuentan lo sucedido. Su reacción es comprensible. Han perdido la piara, quizá la inversión de todo un clan. La liberación sobrenatural tiene un costo económico tangible. El Evangelio no elude esa tensión, el reino conlleva consecuencias materiales. No es un mensaje desencarnado, toca la bolsa, el bolsillo, la balanza comercial. La economía del Evangelio valoriza a la persona por encima de la ganancia, provocando incomodidad donde el lucro ha desplazado la dignidad. Cuando los habitantes llegan y observan a Jesús, su decisión es franca. Le rogaban que se marchara. Prefieren la estabilidad que mantenía a los endemoniados en cementerios. Y las ganancias porcinas intactas. En la balanza de su lógica, 2 hombres curados pesan menos que un rebaño perdido. No condenemos demasiado rápido. También nosotros. Ante ciertos cambios exigidos por el Evangelio, renunciar a privilegios. Ajustar estilos de vida, pedimos educadamente al Señor que no nos incomode. Jesús acepta y se va. La negativa humana encuentra respeto divino. La libertad es condición sine qua non de la salvación. Este pasaje corta de raíz cualquier fantasía de un Dios avasallador. Él golpea, ofrece,
pero no invade. Cuando se le pide distancia, se aleja, dejando detrás el testimonio elocuente de los transformados. Hasta el silencio de Dios es pedagógico. Invita a repensar la pérdida de la presencia cuando, más adelante, la rutina segura se revele estéril. Para los discípulos, esta escena es una doble lección. En primer lugar, conocen un poder demoníaco que no habían visto de cerca. En segundo, comprueban que no basta liberar. Hay que preparar a la comunidad para acoger la gracia. La misión cristiana, entonces, no es solo exorcizar, sino evangelizar la cultura para que el don sea recibido. Una liberación sin catequesis puede terminar en rechazo y expulsión del liberador. Observemos que los liberados no hablan en esta versión. Su voz está ausente. Quizá Mateo enfatiza la palabra divina sobre la respuesta humana. Sin embargo, su mera presencia, personas recuperadas, se convierte en lenguaje. Son evangelio viviente. Esto subraya que el testimonio no siempre necesita sermones. La vida transformada predica sin palabras. El acontecimiento ocurre junto a un camino antes bloqueado. Ahora, con los hombres en su sano juicio, el camino queda abierto. Es metáfora de la reconexión, el reino restituye la circulación, el encuentro. Una sociedad evangelizada permite que los viajeros, ideas, carismas, oportunidades, transiten sin ser asaltados por la ferocidad del egoísmo y la exclusión. La narrativa introduce una crítica velada a cualquier zona muerta, que aceptamos como inevitable. Barrios relegados a la droga, salones parroquiales donde no entra juventud. Grupos humanos que nadie evangeliza. Jesús se dirige precisamente a esas zonas. El criterio misionero se invierte, vamos a donde nadie quiere ir. Porque allí arde el deseo de Dios de abrazar lo impuro y, desde dentro, reflorecerlo. Podemos leer una dimensión ecológica. La muerte de los cerdos señala que la creación sufre la consecuencia de la presencia demoníaca y de las estructuras impuras. La conversión cristiana, por tanto, abarca el cuidado de la naturaleza. Expulsar el mal del corazón redunda en restaurar la armonía entre el hombre y la tierra. Si no, terminamos devorándonos mutuamente hasta precipitar todo en el abismo. La súplica demoníaca envíanos a los cerdos implica un permiso. Sin él, nada pueden. Esto quiebra fatalismos. El creyente no vive temiendo conspiraciones cósmicas incontrolables. Sabe que su existencia está dentro de un designio supervisado. El enemigo ruge, pero con cadena. Su radio de acción es limitado y, finalmente, autodestructivo. Vete de nuestra comarca es una oración al revés, una antiplegaria. Manifiesta que la oración puede usarse para resistir a Dios. Si nace del apego al statu quo. La verdadera oración, sin embargo, abre la puerta, asume la pérdida necesaria. Deja entrar la brisa nueva del espíritu, aun cuando desordene los establos. La marcha de Jesús no es derrota. Es parte de la pedagogía. Planta la semilla y se retira, confiando en la fuerza generativa de la gracia. Muchas veces, el Señor actúa así en nuestra historia, nos toca, se retira. Y espera que el recuerdo de su paso germine en deseo de reencuentro. La nostalgia de Dios puede ser, entonces, preludio de conversión. En cada Eucaristía, este pasaje reverbera. Nos acercamos con nuestros cementerios personales. Con demonios de rutina, con piaras de hábitos impuros. En la liturgia, el Kyrios atraviesa el lago de nuestro caos.
Pronuncia la palabra que libera, ofrece su cuerpo como presencia estable. Al terminar la misa, nos toca elegir. Le rogaremos que se quede. Aunque implique redefinir nuestras economías y seguridades. O lo despediremos gentilmente para que no altere nuestros frágiles equilibrios. Nuestra respuesta definirá la calidad de nuestro discipulado. Y la fecundidad de nuestros caminos. Que, con Cristo, ya nunca más deberían quedar bloqueados por la ferocidad del mal. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.